en el extremo noroeste de Escocia, donde el Mar del Norte se vuelve gris como el acero y los vientos rasgan la roca como cuchillas, se alzan las Flannan Isles, un conjunto de islas deshabitadas, barridas por las tormentas, alejadas del continente y casi olvidadas por el tiempo, pero en una de ellas, la más grande, Eilean Mr., ocurrió algo que marcó para siempre la historia del misterio marítimo, un faro nuevo, 3 hombres, una rutina de vigilancia, y un silencio imposible, porque cuando el relevo llegó, no encontraron señales de vida, solo platos sin tocar, ropa doblada, y un reloj detenido. Lo que ocurrió en Flannan en diciembre de 1900 no fue una simple desaparición, fue una evaporación súbita, un hueco abierto en el mundo, y desde entonces, la isla no volvió a sentirse del todo sola. Hoy cruzamos el umbral hacia el Atlántico embravecido, y descendemos a un faro donde las voces dejaron de responder. Eilean Mor forma parte de las 7 hermanas, un grupo de islotes escarpados al oeste de las Hébridas exteriores, accesible solo por barco, envuelta en niebla gran parte del año, con acantilados de más de 60 metros y ningún lugar seguro donde refugiarse. Su belleza es brutal, su aislamiento, absoluto. En 1899, la Comisión de Faros del Norte decidió instalar allí un faro moderno, una torre de 23 metros, automatizada parcialmente, con alojamiento para 3 fareros y almacenes básicos. La luz debía funcionar sin interrupción, y para eso, 3 hombres rotaban turnos de 6 semanas, más uno de reserva en tierra. El 26 de diciembre de 1900, el barco de relevo, Esperus, llegó con el nuevo guardián, pero la isla no respondió. No hubo señales, ni humo, ni movimiento, solo silencio. Al desembarcar, el capitán halló la puerta cerrada por dentro, ropa aún tendida, una comida sin comenzar, y ninguna señal de los 3 hombres. Los 3 fareros desaparecidos eran James Ducat, el principal, de 43 años, Thomas Marshall, el segundo asistente, de 40, y Donald MacArthur, sustituto temporal, de carácter fuerte y reputación conflictiva. Eran hombres experimentados, habían enfrentado tormentas, no eran novatos, sabían lo que significaba vigilar un faro en invierno. Ducat era metódico, familiar, de hábitos tranquilos. Marshall tenía formación técnica y era muy respetado. MacArthur era más impulsivo, había sido marinero y tenía fama de pendenciero, pero juntos formaban un equipo funcional. Nadie esperaba problemas internos, y menos aún una desaparición sin rastros. No dejaron mensajes, no hubo señales de pelea, no hubo restos de sangre, ni huellas hacia el mar, solo registros incompletos en el diario del faro, frases breves, mencionaban tormentas, mencionaban miedo, y al final, una última línea escrita en tinta temblorosa: la tormenta ha pasado, el mar está tranquilo, Dios está sobre todos. La Junta de Faros abrió una investigación formal, interrogaron al relevo, revisaron el almacén, examinaron el equipo, y constataron que uno de los impermeables seguía colgado, pero los otros 2 no estaban. Deducción oficial: 2 hombres salieron al exterior por alguna emergencia, el tercero los siguió sin abrigo, y una ola gigante los arrastró. Era una teoría lógica, pero tenía fisuras. Las reglas del faro prohibían que los 3 salieran al mismo tiempo. El terreno tenía cuerdas y pasarelas para evitar caídas, y no había señales de daño estructural en la base, solo una valla doblada, una cuerda rota, y una caja de suministros vacía junto al acantilado. Además, no había mal tiempo el día de la desaparición. Las tormentas registradas eran de días anteriores, y la última entrada hablaba de calma, no de caos. La explicación oficial se cerró en semanas, pero dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué en el mar, cuando alguien cae, queda algo? Pero aquí, no quedó nada. Los habitantes de Lewis y las islas vecinas no aceptaron la versión oficial. Conocían las Flannan, sabían que la isla tenía un aura distinta, que los animales la evitaban, que los pescadores no se acercaban, que incluso los antiguos la llamaban la isla de los 7 lamentos. Se habló de raptos por piratas, de peleas internas, de asesinatos seguidos de suicidio,
de uno matando a los otros dos, y luego lanzándose al mar. Pero la escena no mostraba violencia, todo estaba en orden, solo las almas faltaban, como si se hubieran disuelto. Algunos dijeron haber visto luces la noche anterior, otros oyeron cantos entre la niebla, y había quienes aseguraban que los hombres habían despertado algo, una fuerza que dormía bajo la piedra, algo que no se debía mirar, algo que aún hoy, si escuchas bien, te susurra en la bruma. En todas las culturas costeras, el mar es visto como entidad, no solo como paisaje, tiene voluntad, hambre, y códigos que los humanos no entienden. Las Flannan no son una excepción. Allí, el océano no es frontera, es fuerza activa, y para muchos, fue él quien se los llevó, pero no de forma natural. Se ha propuesto que una ola singular los arrastró, una de esas monstruosas y aisladas que rompen estadísticas, pero no se hallaron restos, ni cuerpos flotando, ni pertenencias, ni señales de impacto. Además, la teoría no explica por qué salieron todos al exterior, ni por qué uno dejó su impermeable colgado. Otros piensan que fue una súbita liberación de gas volcánico, que una bolsa atrapada bajo la roca se rompió y provocó desorientación, alucinaciones o muerte. Pero la isla no muestra actividad geológica, ni señales químicas posteriores, nada encaja del todo, y todo sigue abierto a interpretación. El aislamiento genera monstruos, eso lo saben bien los psicólogos de frontera. 3 hombres, 6 semanas, sin contacto humano más allá del horizonte, las tormentas constantes, la repetición, el silencio, y la presión de una responsabilidad constante. Todo eso es una receta para el deterioro mental. Se ha teorizado que alguno sufrió un brote, que la paranoia se apoderó de uno, y que en un acto de locura, atacó a los demás. Luego, quizás, se arrojó al mar, o caminó sin rumbo, pero no hubo señales de violencia, ni desorden, ni sangre, ni armas. La locura, si ocurrió, no dejó huella. También se ha planteado una posibilidad más lenta, un desgaste mental progresivo, pequeñas tensiones, malos sueños, insomnio, visiones en la niebla, algo que fue carcomiendo la mente de los 3, hasta que ya no pudieron distinguir el mar del abismo, y dieron un paso más allá del borde. Para algunos, la desaparición de Flannan no fue obra de olas ni hombres, fue algo más, algo que habita en los límites. Hay quienes hablan de seres del mar, criaturas antiguas que vigilan las costas, guardianes de secretos sumergidos, entidades que toman lo que consideran suyo. Otros mencionan la piedra, que la isla no es solo un pedazo de tierra, sino un faro en sí misma, un marcador de otro tipo de mapa, que allí convergen líneas invisibles, energías telúricas, y que el faro fue erigido donde no debía, que despertaron algo enterrado en la roca. También están los relatos de luces en el cielo, formas que descienden sin sonido, presencias que se arrastran por la bruma, y voces que llaman desde la espuma. Si esos hombres oyeron algo, nadie puede saberlo, pero quizás no desaparecieron, quizás fueron llamados, y simplemente respondieron. El cuaderno del faro, hallado sobre la mesa, se convirtió en el centro de teorías. Las últimas entradas, breves y ambiguas, hablaban de vientos violentos, de rezos, de lágrimas. Se mencionaba miedo en hombres curtidos por el mar. Algo no cuadraba, no era meteorología, era angustia. Una entrada hablaba de tormenta que ruge como un gigante, otra, de olas que golpean como si buscaran algo, pero el parte meteorológico oficial indicaba calma esos días. Ninguna tormenta cruzó la zona en las fechas señaladas. Las descripciones no eran científicas, eran casi simbólicas, y luego, la frase final, Dios está sobre todos, no se firmó, no se contextualizó, solo quedó ahí, como cierre de un ritual, como eco de una decisión, como si alguien supiera que ya no escribiría más. Una despedida que no suena a tormenta, suena a rendición. El fenómeno ovni no era conocido en 1900, pero décadas más tarde, algunos ufólogos volvieron al caso con ojos nuevos. Vieron en las luces reportadas una coincidencia, en el silencio total, una señal, y en la desaparición sin rastro, un patrón repetido en otros incidentes. La isla, dicen algunos,
está en una línea de energía, un punto caliente, donde los cielos se abren y lo imposible ocurre, que los hombres fueron tomados, transportados, borrados de la realidad física, que no murieron, que simplemente cambiaron de plano. Aunque suene fantasioso, algunos detalles alimentan la idea: la ausencia de cuerpos, la falta de señales de lucha, el tiempo detenido en los objetos, y los testimonios posteriores de pescadores que vieron formas en el cielo. Nada concluyente, pero tampoco descartable. El misterio de Flannan inspiró poemas, canciones y novelas. Wilfred Gibson escribió un poema poco después de la desaparición. El cine adaptó el caso en múltiples versiones, y los escritores de horror encontraron allí un símbolo perfecto, un lugar donde el orden se disuelve sin razón. También los investigadores paranormales visitaron la isla, llevaron grabadoras, cámaras térmicas, y en algunos casos, aseguran haber captado voces, ruidos inexplicables, cambios bruscos de temperatura, y la sensación inequívoca de ser observados desde la niebla. La isla fue cerrada al público por años. Hoy solo unos pocos pueden visitarla: biólogos, técnicos, personal autorizado, pero nadie duerme allí, nadie permanece una noche completa, porque aunque la historia es antigua, la ausencia de respuestas sigue tan viva como el viento que golpea el faro. Eilean Mor sigue en pie. El faro fue automatizado en los años 70, ya no necesita fareros, solo mantenimiento ocasional, pero el edificio sigue como estaba: las habitaciones, las camas vacías, el cuaderno en una urna, y el reloj de péndulo que jamás volvió a marcar la hora. Los visitantes describen una sensación extraña, no miedo, algo más denso, como si el aire pesara, como si los muros recordaran. Las aves no se posan en el techo, las ratas no habitan los almacenes. Es como si algo los mantuviera alejados, como si la isla marcara su territorio. Incluso los marinos modernos evitan acercarse sin necesidad. Las corrientes son traicioneras, el clima cambia en minutos, y la niebla lo cubre todo como un sudario. Allí, el tiempo parece detenido, como si los relojes aún esperaran a los tres hombres, como si el turno nunca hubiera terminado. Lo más inquietante del caso Flannan no es lo que se encontró, es lo que no apareció. No hubo despedidas, no hubo gritos, no hubo huellas, solo ausencia, y cuando la ausencia es total, se convierte en presencia, en una sombra que persiste. El silencio del faro es un eco perpetuo, un reloj sin tic, una linterna sin luz, y en esa calma, el misterio se hace cuerpo, porque no hay respuesta que calme, ni versión que cierre, solo una certeza: algo ocurrió, y ese algo sigue allí. Quizás fue el mar, o el hombre, o algo más antiguo, pero lo que se llevó a Ducat, Marsal y MacArthur no se llevó el recuerdo, y cada vez que alguien pisa la isla, lo siente, como si la roca misma preguntara en voz baja: ¿tú también vas a desaparecer? Los científicos modernos siguen intentando explicar el caso, hablan de desprendimientos de roca, de errores humanos, de registros mal tomados, intentan poner orden, dar lógica, crear una narración aceptable, pero ninguna explicación abarca todos los detalles. Los psicólogos analizan el contexto, la fatiga, la presión, la disonancia cognitiva, pero el vacío físico permanece. Los cuerpos no están, las causas no encajan, y cada hipótesis requiere ignorar otra. El caso no se deja cerrar, rechaza el cierre, exige otra cosa. Quizás no sea un caso para resolver, sino para observar, para entender que hay lugares donde lo racional no basta, donde lo humano se diluye, donde el misterio no es una puerta, es un muro, y en ese muro, el nombre de tres hombres sigue grabado, no con sangre, con ausencia. Las Flannanisles siguen allí, el faro sigue en pie, el viento sigue soplando, y el mar no ha devuelto nada, porque quizás no hay nada que devolver, o quizás, aún no es el momento. Este fue el caso de los tres fareros que desaparecieron sin dejar rastro, una historia sin culpables, sin pistas, sin resolución, solo un eco que no cesa, y un faro que sigue esperando a que alguien lo comprenda. Has cruzado el umbral silente, y si escuchas con atención, quizás oigas sus pasos,
o vea su sombra, o entiendas por qué algunos misterios nunca deben resolverse, porque fueron hechos para recordarnos que lo invisible también existe, y que en ciertos lugares, el tiempo no pasa, solo espera. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.